Lunes 6 de marzo de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con la que midan, se les medirá a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Una enseñanza que debería resonar profundamente en nuestro corazón. Básicamente lo que se oculta detrás de este texto es que Dios ha escogido que nosotros mismos determinemos cómo Él nos debe tratar a nosotros. Y así como en el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a decir: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí el Señor nos está diciendo que es necesario que nosotros seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso, para que de esta manera no juzguemos y así no seremos juzgados, no condenemos y así no seremos condenados, perdonemos y seremos perdonados, demos y se nos dará. Uno diría: pero es que Dios no nos puede dar todo esto sin necesidad de pedirnos esta disposición interior. Y es que precisamente ahí está la clave. Dios, por supuesto que tiene todo esto para darnos y más, pero necesita de nuestra disposición interior. Como una persona hambrienta que quiere comer, encuentra frente a sí a una persona que le puede dar pan y sin embargo, esta persona hambrienta no quiere abrir las manos. Es que por mucho que el otro le quiera dar el pan, si no abre las manos, si no quiere recibir, si no se abre al don que va a recibir, finalmente no lo va a recibir. La manera para que nosotros nos abramos al don que recibimos de Dios es precisamente tratando de imitar aquello que Dios es hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, sé misericordioso. Segundo, no condenes. Tercero, da con generosidad. Empecemos con el primer mensaje que el Evangelio tiene para nosotros. Sé misericordioso. Recordemos cómo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, el Señor nos decía: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces uno escucha estas palabras y humanamente se siente muy desanimado. ¿Cómo es que voy a alcanzar la perfección de Dios? De un Dios que todo lo puede porque es omnipotente. Un Dios que está en todas partes porque es omnipresente. Un Dios que lo sabe todo porque es omnisciente. Un Dios que en definitiva es omniperfecto. Y Jesús nos pide que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pues tal vez con este texto del Evangelio de Lucas nos queda más claro a qué se refiere el Señor. La perfección que el Señor quiere que nosotros imitemos del Padre es la misericordia. La misericordia. ¿Y en qué consiste esto de la misericordia? La palabra hebrea con la que la Biblia define la misericordia es rahamim, que significa literalmente seno de la madre. Y es que esta expresión define muy bien lo que es la misericordia, porque una madre que ama al hijo de sus entrañas le perdona todo. Hemos visto esas madres para las que no hay hijo malo, esas madres que son capaces de excusar todo, incluso a los hijos más proscritos, a los hijos más oveja negra de la familia. Todo el mundo les piden que saquen esos hijos, todo el mundo les piden a esas madres que dejen de confiar, que ellos cambiarán, pero parece que hay una cierta testarudez de la mamá en confiar en que en algún momento ese hijo volverá, en que en algún momento ese hijo cambiará. En eso consiste la misericordia. La misericordia es la confianza que Dios tiene de que algún momento nosotros volveremos. Y precisamente Dios pone su corazón en nuestra miseria, esperando que nosotros acojamos esa misericordia. Y así podemos ver otro significado de la palabra misericordia. El Dios que pone su corazón en la miseria del hombre. El Dios que no se voltea al ver nuestra miseria, que no se horroriza al ver nuestra miseria, sino que al contrario derrama la sangre preciosa de su corazón, invitándonos una vez más a la conversión. Pues esa actitud que Dios tiene con nosotros, nos pide Jesús que nosotros la tengamos también con los que nos rodean. Debemos usar de la misericordia para el trato con los demás, porque definitivamente si Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros debemos ser misericordiosos con los otros. Debemos ser compasivos, que podríamos decir es una palabra sinónima. Es decir, compadecernos de los otros, compadecernos incluso de sus debilidades. En vez de estar juzgándolos y señalándolos, en vez de estar considerándoles perversos, deberíamos pensar nosotros en que ellos tienen una historia detrás de esas acciones que tal vez nosotros mismos no conozcamos.
y por eso tratar de ser lo más benevolente posibles con los juicios que hacemos para con ellos, pero también misericordiosos para con nosotros mismos. En ocasiones, a la persona a la que menos misericordia le tenemos es a nosotros mismos. Perdonamos de los demás cualquier cosa, pero no nos perdonamos a nosotros mismos por ese error que cometimos, por ese pecado en que caímos, por ese pasado oscuro que vivimos. Pues es tiempo de ser misericordiosos también con nosotros mismos, porque si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Segundo, no condenes. Vemos que cuando el Señor quiere explicar en qué consiste esto de la misericordia, lo primero que viene a decirnos es que no debemos juzgar, que no debemos condenar, que debemos perdonar, que debemos dar. Esos son los 4 verbos que utiliza: juzgar, condenar, perdonar y dar. Pues resulta que tal vez la palabra juzgar es una palabra que hoy está mal entendida, porque escuchamos en muchas ocasiones que uno no debe juzgar absolutamente nada ni a nadie. Y eso en realidad no es así, no es así. En ocasiones hay que emitir juicios, pero en primer lugar hay que aclarar que se emite juicios sobre acciones, nunca sobre intenciones. Yo puedo juzgar objetivamente una obra como mala. Alguien asesina a otra persona. No juzgues eso. Yo no puedo juzgar la intención, pero puedo juzgar la acción como una obra mala. Pensemos en una violación, pensemos en un secuestro, pensemos en estas personas que son asesinos en serie. Yo puedo y debo en ocasiones juzgar la acción con claridad y contundencia. Incluso exigir a la ley que se juzgue y que se penalice esa acción. Sin embargo, lo que yo nunca puedo hacer es juzgar la intención. Juzgar la intención es suponer que la persona que está haciendo eso es una persona corrupta, perversa, malvada. Vamos a ver, cierto que con determinados delitos y crímenes en ocasiones es muy difícil no suponer maldad de ciertas personas. Pero cuando hablamos del diario vivir, cuando hablamos del juicio que nosotros emitimos sobre las personas que están a nuestro alrededor, que normalmente no cometen ese tipo de atrocidades, pues muchas veces nosotros estamos juzgando intenciones y suponemos que la persona tiene una mala intención al momento de obrar. Y resulta que después, cuando nos damos cuenta de la profundidad de la acción, aunque sigamos señalando como mala la acción, pues empezamos a entender que no había mala intención. Por eso incluso al momento de juzgar acciones uno debe ser prudente. Uno debe ser justo, uno debe ser misericordioso, uno debe evitar en ocasiones juicios apresurados, uno tiene que tratar de escuchar las dos partes. Tal vez por eso esta expresión no condenar nos aclara más. Porque, repito, en ocasiones debemos juzgar, emitir juicios, pero lo que no debemos hacer es nosotros condenar a priori a esa persona, condenar sin esperar a que la persona se defienda, condenar las intenciones que hay en el corazón de la persona. Eso no nos corresponde a nosotros. No debemos condenar. Y de esa manera Dios no nos condenará. De esa manera Dios no nos juzgará en este sentido del que hemos hablado, ¿no? Es muy importante entender que esa medida que nosotros usemos será la medida que Dios usará con nosotros. Tercero, da con generosidad. Y aquí el Señor nos enseña la lógica de la generosidad, que es completamente opuesta a la lógica del egoísmo que hemos aprendido en el mundo. La generosidad produce generosidad. Cuando se es generoso con el otro, entonces el otro se estimula a ser generoso también. A este propósito recuerdo la historia de un par de hermanos que tenían juntos una empresa de trigo y que eran muy generosos ambos, habían sido educados en la generosidad. Resulta que cada uno de ellos tenía un granero donde equitativamente distribuían los bultos de trigo que iban produciendo. Todo era equitativo. Pues resulta que uno de ellos se iba a casar. Y lo que sucedió es que el que estaba soltero pensó para sí: mi hermano se va a casar, seguramente va a tener hijos, van a ser más bocas para alimentar, entonces él necesita más trigo que yo con lo que tengo suficiente. Y en la noche este hombre montó en un carro cualquier cantidad de bultos de trigo para pasarlo en secreto a la bodega de su hermano. Pero a la vez el hermano que se iba a casar pensó dentro de sí: mi hermano va a quedar solo. Yo por lo menos voy a tener familia, voy a estar acompañado. Él absolutamente solo va a necesitar más y por esta razón he de darle algunos bultos de trigo que yo tengo. Es así como también tomó un carro, lo llenó de bultos y en la noche los iba a pasar a la bodega de su hermano. La historia termina diciéndonos que los dos hermanos se encontraron en los dos carros con bultos llenos, cada uno a pasarle a su otro hermano mayor cantidad porque estaba pensando en la necesidad del otro y no en la propia. Y nos cuenta la historia que terminaron abrazados, llorando. Qué bonito esto. Ojalá nosotros aplicáramos esta lógica de la generosidad.
Desafortunadamente lo que aprendimos nosotros fue la lógica de la mezquindad, del egoísmo, la lógica no de dar sino de pedir, la lógica no de los deberes sino de los derechos, no de lo que yo debo hacer, no de pensar en el otro sino de pensar en mí. El Señor nos dice que cuando nosotros pensamos en clave de generosidad, Él nos va a dar una medida generosa, es decir, será en un recipiente grande que nos dará, una medida colmada. Es decir, no solamente ese recipiente es grande, sino que va a estar a tope. La medida será remecida. O sea, el Señor no va a dejar espacio alguno en la plenitud, en la llenura de aquello que nos va a dar. E incluso dice que la medida será rebosante. O sea, no solo va a estar a tope, sino que va a desbordar. Yo les digo, cuando se es generoso, incluso Dios nos premia aquí en la vida. Y lo sé por cualquier cantidad de testimonios de personas que han sido muy generosas. El Señor se ha encargado de devolverles desde esta vida cualquier cantidad de bendiciones también. Pero es que aún si no fuésemos bendecidos en esta vida, créanme que Dios nos bendecirá en la otra por la generosidad. Oremos. Amado Señor, hasta hoy he tenido un corazón muy falto de misericordia. Un corazón que se ha obstinado en muchas ocasiones buscando una perfección que no se encuentra en la caridad, sino un perfeccionismo mundano. Hoy me llamas a ser misericordioso como el Padre del cielo es misericordioso. Pero por mis propios medios no soy capaz. Por eso concédeme la fuerza de tu Espíritu para poder llenar mi corazón de misericordia y sacar de mí toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad. Te suplico también, Señor, que me des un corazón equilibrado para no andar condenando a las personas, para no andar juzgándolas con juicios temerarios. Ciertamente para saber señalar el mal allí donde existe, pero para nunca juzgar intenciones, porque eso solo te corresponde a ti. Finalmente, Señor, te suplico que hagas de mí una persona generosa, llenes mi corazón de generosidad para poder dar sin medida amor, para entender que la medida del amor es amar sin medida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, sé misericordioso. Segundo, no condenes. Tercero, da con generosidad. Compromiso. Vamos a hacer una obra concreta de caridad hoy con alguien necesitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.